En 1991, un niño llamado Jamie de Wisconsin comenzó a vivir una obsesión insólita. Desde los 5 años, sus sueños y temores giraban en torno a un lugar del que nunca había estado, el Titanic. Aquí está el Titanic, el barco más famoso Pero del no mundo. era Imagina solo navegar una en él fascinación infantil. Jamie dibujaba detalles minuciosos del barco, como sus más de 100 ventanillas y las chimeneas humeantes, el Titanic fue diseñado detalles para que ser ni insumergible, un siquiera la detalle que la película no famosa muestra. Sus lujos película salones en la había vida a bordo eran aún mostrado. más opulentos. Esta barco tiene una historia historia, muy larga. que podría Navegó por parecer todos los solo océanos, una explorando el mundo. anécdota curiosa, oculta un misterio que cambia la forma en que entendemos el Jamie contempló el pasado, misterio a través de la el ventana. La cálida presente luz del atardecer y envolvía la la ciudad en un velo de conexión secretos. entre ambos. Jamie no tenía un interés común por los barcos. Su obsesión con el Titanic comenzó a una edad temprana y fue acompañada de algo aún más extraño, un miedo profundo a la parte honda de la piscina. Su madre, alarmada por sus terrores nocturnos, lo llevó a expertos, pero nada parecía explicar lo que él describía con tanto detalle. Cuando tenía solo 6 años, comenzó a contar que había sido alguien más en una vida pasada. Yo era Thomas Andrews, decía, refiriéndose al arquitecto del Titanic. No era solo una historia inventada por un niño, sino un relato preciso que desconcertaba a todos los que lo escuchaban. La culpa por lo que les pasó a los trabajadores me El pesa cada fenómeno día. alcanzó su punto máximo Siento una cuando culpa enorme por los Jamie trabajadores. apareció No en sé el cómo voy a poder vivir programa con esto. Ghost La sala Inside de calderas era un My lugar oscuro y Child. húmedo, con tuberías por todas partes. Con una El aire y la serenidad metalicidad y había un eco constante. inquietante, contó El hundimiento que del Titanic fue una sentía tragedia que movió al culpa mundo. por los Las vidas trabajadores perdidas que esa noche habían aún nos muerto persiguen. en la sala No de sé si estoy lista calderas para del esto. Tengo Titanic, que ser cuidadosa. Un paso atrapados en bajo falso y el todo agua cambia. mientras el barco se hundía. Atrapados bajo el agua. La calma con la que hablaba de su muerte La en noche el en que el Titanic Titanic se hundió, sentí el frío del sorprendió agua a en la los oscuridad. investigadores, Supe que era mi que fin. no podían Hace entender más de 70 cómo un años, niño evento tan histórico cambió el curso de pequeño nuestras vidas podía para siempre. recordar con tal Recuerdo esos días con precisión mucha claridad. detalles de un evento Los recuerdos son histórico todo lo que sucedido más de 70 Mi recuerdos años no eran antes de difusos. su Eran nacimiento. claros y vividos, como si hubiera sucedido ayer. Los pasillos del Titanic eran Los laberintos recuerdos de oscuros, llenados Jamie sobre la no medieval eran tiempo. simples fragmentos difusos. Hablaba con una precisión escalofriante sobre la Las calderas del forma en Titanic eran que su se corazón, había impulsando hundido esta el majestuosa barco, máquina a través del Atlántico. describiendo los pasillos, las calderas y la sensación de desesperación. A los 7 años comenzó a dibujar en su cuaderno detalles de la embarcación. Los dibujos mostraban la estructura del Titanic con una exactitud que nadie en su familia podría haberle enseñado. Jamie insistía, él no solo era un espectador del hundimiento, sino un participante. Su vida pasada le pesaba, y el Titanic era una obsesión que lo perseguía cada día. Como si el tiempo se congelara. Era un frío penetrante. Lo pero en lugar de más dolor me envolvió en extraño una llegó serenidad cuando, profunda e inexplicable. durante una sesión con un terapeuta especializado, Jamesy empezó a describir el momento exacto de su muerte. Sentí el frío, dijo, y luego el agua lo cubrió todo. Nadie había hablado con él sobre las circunstancias del hundimiento del Titanic en esos términos. Sin embargo, él no parecía traumatizado por los recuerdos, sino resignado. Estoy en paz sabiendo que morí en el Titanic, aseguró con una calma que helaba la sangre. Para la familia de Jamie, la conexión entre su hijo y el Titanic era algo real, algo que no podía ser explicado por la simple exposición a la película de 1997. La madre de Jamie,
Aunque inicialmente pensó que todo era un juego de niños, comenzó a investigar más sobre el Titanic y quedó sorprendida al descubrir detalles que Jamie había mencionado sin haber podido haber tenido acceso a esa Thomas información. Andrews fue un visionario, un hombre cuya dedicación y creatividad dejaron La una huella figura imborrable. de Thomas No solo Andrews, me identificaba el con Thomas arquitecto, Andrews, mi calma empezó reflejaba a algo tener también. más sentido. Jamie no solo se identificaba con él, sino que parecía ser la reencarnación misma de aquel hombre. Con el paso de los años, el fenómeno no desapareció. Los recuerdos de Jamie, ahora un A veces me siento solo, adolescente, como si yo me entendiera. seguían Busco un vivos en propósito, su algo que me dé mente. esperanza. Aunque los Mamá, a veces psicólogos y necesito cambio. expertos en reencarnación tenían sus dudas, Los para psicólogos su tienen sus madre dudas. y No están quienes lo convencidos conocían de que eso sea lo bien, correcto. no había explicación Recuerdo diferencias racional antes de esa tarde, para los y la palabra detalles que dijo, todo específicos está que grabado. él ofrecía. Había Mi algo reencarnación. más, Sí, una algo verdadera que ni la razón. ciencia ni el Aquí lo escribe Naufragio con escepticismo mucho detalle. podían Sí, es muy preciso, porque desmentir. esto conecta directamente con el caso de En Jamie. 2010, después de más de una década de investigaciones, un grupo Aquí está de el recuerdo de Jamie, expertos en gracias a Ramos. Sí, pero los reencarnación registros se oficiales lo suponen acercó aún. al Entonces, caso ¿dónde de está la verdad? Jamie, documentando sus recuerdos y comparándolos con la historia real del Titanic. Los resultados fueron sorprendentes. En su juventud, James incluso comenzó a visitar lugares relacionados con el Titanic. Fue a Belfast, La sala de donde la se caldera es un laberinto de construyó el tuberías y calderas barco, humeantes. El y vapor lo envolvía caminó todo, por creando una los más densa y casi pasillos de irreal. los Los museos flotadores quedaron dedicados atrapados al aquí en esta sección. El hundimiento. estuco colapsó, sellando su En destino. uno de esos viajes, Esta se sección de quedó la maqueta del mirando barco una representa la cubierta maqueta principal. del Aquí, las figuras Titanic y las estructuras y con indican la una función de cada emoción La sala palpable de calderas, el corazón de la comenzó a ingeniería. Aquí es señalar donde la se generaba la energía ubicación para todo el barco. exacta de la sala de calderas, Conocía esos detalles como describiendo si a hubiera los estado allí. trabajadores atrapados. Aquí Nadie la le decisión había que tomé cambió contado mi vida para nada siempre. sobre esos No hay un detalles, día que no piense pero en ello. James los La conocía magnitud de la tan tragedia es bien difícil de como comprender. si Las hubiera historias de los estado sobrevivientes me allí. impactaron profundamente. El Titanic fue el barco más grande de su época, pero su El hundimiento giro reveló la más fragilidad humana de la impactante naturaleza. llegó cuando El barco un zarpó historiador después del de la arrastra nosotros Titanic, con destino a tras Lisboa, entrevistar a campo de Jamie, Los descubrió escultores que revelan el que la obra se joven caminaba desde 1500 estaba detalles. describiendo Ni con los expertos conocen exactitud este nexo con John Day. detalles del Este hallazgo barco es que ni extraordinario. siquiera los Cambia expertos todo lo que más teníamos hasta esta meticulosos límite. habían Lo que documentado. descubrí es que todo lo que creíamos saber era solo la punta Jamie del iceberg. hablaba Y ahora con tal enfrentamos una verdad que claridad cambiará de la nuestra comprensión del mundo. distribución del ¿Crees que barco Jamie tuvo conocimientos que secretos? algunos Es una investigadores posibilidad que no podemos comenzaron a ignorar. Las plantear implicaciones que, serían graves. si no La fuera teoría una de la memoria ancestral sugiere que reencarnación, las experiencias de nuestro tal vez antepasado pueden había influir en tenido nuestra vida actual. acceso a Los datos son conocimientos preocupantes. Debemos considerar secretos, los riesgos. Estoy de algo acuerdo. que Propongo revisar los parecía protocolos y repetir los análisis. Sí, y documentar completamente cada paso. La imposible. teoría de la memoria ancestral sugiere que llevamos en nuestro inconsciente las experiencias y traumas de nuestros antepasados. La reacción de La los afirmación de James sobre la investigadores razón fue profunda describe variada. la agenda y la grandeza de la Algunos manera en que comenzaron a funciona. explorar teorías sobre la memoria ancestral, mientras que otros consideraron que las impresiones de Jamie podrían estar influenciadas por su obsesión con el Titanic. Pero lo que resultaba más inquietante era su serenidad al hablar del tema. Estoy en paz con mi No muerte. había angustia en su voz cuando hablaba de la tragedia, Hablar de mi muerte me trae solo serenidad una profunda. calma Es como si la sensación me inexplicable, librara de todo temor. como si realmente él estuviera en paz con su muerte. Jamie insistió en que era real. Pero sin pruebas es A difícil pesar creerlo. de ¿Y la si nos está documentación de Su su historia fue caso, muy convincente. la incredulidad Jamie era está obsesionado con generalizada. Titanic. engañando? Es por la cultura Muchos popular. escepticismos Y los documentales surgieron, refuerzan esa idea. sugiriendo que Quizás las Jamie fue experiencias de influenciado por la cultura Jamie popular del Titanic. podían ser La narrativa épica puede simplemente el moldear nuestras resultado de decisiones. una exposición excesiva a la cultura popular sobre el Titanic. ¿Era posible recuerdos que de un Jamie no son niño imaginarios? pudiera desarrollar Sería un cambio tales total en la recuerdos investigación. sin Exacto. haber vivido El Titanic era el realmente barco esos más grande y único de eventos? su época. Y sin Su hundimiento fue embargo, una tragedia que los conmovió al mundo. detalles de Jamie Hay un no patrón que podían repite. ser Es fácilmente algo que descartados. Y me desconcierta. Cada vez que alguien trataba la de reencarnación de desmentir Jamie su es Estos historia, documentos sugieren él una solo conexión profunda. respondía profundizar con más. más claridad, Esto no tiene sentido. Jamie más no pudo haber estado detalles dos que veces desconcertaban a Exacto, y aquí quienes significa lo también algo que le mata la escuchaban. Creo en la reencarnación. Nuestras almas están conectadas. ¿Reencarnación? ¿Cómo puedes El estar tan caso seguro? de Jamie ¿Y si Jamie sigue descubrió algo que siendo no uno creía? de los Es más posible, pero necesitamos misteriosos pruebas. O tal vez es una relacionados con la Los detalles no pueden ser reencarnación ignorados. y la El conexión Titanic con algo el hecho. pasado. Ignorarlos sería un grave error.
Thomas A pesar de Anderson los menciona que su idea es una intentos Titanic por educativa, racionalizarlo, imaginó cada detalle, su los legado, ¿verdad? detalles no pueden ser Hay una conexión con el ignorados. Titanic que nunca imaginé. ¿Realmente era Thomas Andrews el arquitecto del Titanic que se reencarnó en un niño de Es Wisconsin? posible que exista una memoria O colectiva, tal donde vez todos estamos hay conectados. algo en la memoria colectiva, algo en nuestra psique que conecta el presente con eventos Lily ha pasados estado conectada de al una Titanic desde manera siempre. que aún Es una no historia que llevo en el alma. entendemos completamente. Nunca hubo dudas en mi mente. Lo inquietante es que aunque Sé quién Jamie era, vivió toda sé su lo que vida hizo. con esta conexión a un evento histórico, Murió en un nunca accidente, hubo dudas de en su repente, sin mente. previo aviso. Sé quién era, sé lo Y que si nuestras hice, almas pudieran sé regresar, cómo morí, volver a este mundo para dijo completar en lo que una dejamos. entrevista reciente. Siento que las he vivido antes, en vidas Entonces, pasadas. ¿puede Cada ser recuerdo es tan posible vivo, que tan nuestras real. almas realmente puedan Estoy regresar preguntas sin llevándose recuerdos de vidas pasadas? Los La secretos de historia WhatsApp de siempre vuelven James para atacar nos cada deja uno. una pregunta Tenemos sin que enfrentarlos tarde o respuesta. temprano. Si nuestros recuerdos no solo son producto del presente, ¿qué secretos de nuestro pasado todavía no hemos descubierto?